Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos de nuevo, queridos opositores a Guardia Civil, queridos alumnos. Seguimos con la Ley de Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Hemos visto de cuestiones generales los principios básicos importantísimos, los miembros también. Hay 3 preguntas de los miembros. Y nos vamos ahora a centrar en la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Bien, según la Policía y la Guardia Civil, ¿vale? No tiene mucho que contar, vamos a abreviar lo que sea abreviable a través de que nos lo lea Robotina y pararé como siempre donde crea que es importante remarcar algo. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, FSE. Disposiciones generales. Las FSE ejercen sus funciones en todo el territorio nacional y están integradas por A. El Cuerpo Nacional de Policía, CNP, que es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministro del Interior. B. La Guardia Civil GC, que es un instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior, en el desempeño de las funciones que esta ley le atribuye, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa. Bien, puntualizamos el Cuerpo Nacional de Policía, naturaleza civil, Guardia Civil, naturaleza militar, es decir, nacemos como militares, aquí nacen como civiles cuando se incorporan a la profesión. Respecto a las funciones de seguridad ciudadana, que son esta ley, pues es Ministerio del Interior, ya lo habíamos comentado antes. Ahora, misiones de carácter militar, dice que le encomiende es decir, nos la puede encomendar el Ministro de Defensa o el Gobierno. Lo normal es que el Gobierno nos incorpore a defensa en algo, pero claro, una vez que estamos en defensa, pues sería el ministro. Ahí seríamos, dependeríamos del ministro de defensa. Y durante el tiempo de guerra y estado de sitio, no alarma y excepción, los tratados que sabemos que existen, de excepcionalidad, solamente el de sitio, el más grave, y el tiempo de guerra. Dependerá exclusivamente del ministro de defensa. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa. Bien, vamos a ver qué características tiene el Ministerio del Interior para que sea nuestro jefe. Ministro del Interior. Le corresponde la Administración General de la Seguridad Ciudadana y el mando superior de las FSE. Yo esto lo tendría también subrayado, ¿eh? Administración General de la Seguridad Ciudadana y el mando superior de la FSE, superior de la Fuerza de Seguridad del Estado. Aquí, bueno, aquí podemos poner fuerza de cuerpo. Si acaba en E es que es del Estado, ¿eh? Contra los FCS, que sería de Fuerza y Cuerpo de Seguridad en general. O sea, lo digo porque según he ido trabajando esto, pues una vez he puesto FCSE y otra vez FSE. Bien. Así como la responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países, conforme a lo establecido en tratados y acuerdos internacionales. Bien, esto de la colaboración con las autoridades policiales de otros países no va a ser el sargento de Torreagüera el que lo lleve, ¿no? Obviamente, terceros países, ministro del Interior. Hay cosas que no es necesario ir a la Sorbona a estudiar. Bien, ahora tenemos el que en realidad ejerce el mando. El ministro tiene la administración general y el mando superior. Ahora ejerce el mando. Ya dijimos antes que era secretario de Estado de Interior. Secretaría de Estado de Interior, bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior. Dicho mando será ejercido la misma, en los términos establecidos en esta ley, del que dependen directamente las direcciones generales de la GC y de la Policía, a través de las cuales coordinará la actuación de los FSE. Bien. Aquí hemos hecho esto, la misma sobraba aquí.
Ahora nos vamos a la periferia, al territorio nacional. En cada CAO provincia, el delegado o subdelegado del gobierno respectivo ejercerá el mando directo de las FSE, con sujeción a las directrices de los órganos mencionados en los apartados anteriores, sin perjuicio de la dependencia funcional de las unidades de policía judicial, respecto de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Bien, aquí podíamos ejercer mando con sujeción a la directriz. El delegado, vamos a poner aquí. Vamos a dar aquí un puntito. Y sin perjuicio, vamos a darle otro puntito y lo vamos a dividir esto en dos partes como Dios manda. Bien. Bueno, en tema de seguridad ciudadana, fijaros aquí que dice mando superior, ministro del Interior. Mando superior. Delegado, subdelegado, mando directo. Cuidado. Mando directo, mando superior. Sabemos que el mando directo en sí le corresponde al subdelegado del gobierno en las provincias. Es decir, en Andalucía, pues no tiene el delegado del gobierno, no es el mando directo, son los subdelegados del gobierno. Esto ya lo hemos visto en la ley, en la disposición final tercera de la ley de régimen jurídico. Cuando son uniprovinciales, que son comunidades autónomas, que de una sola provincia, pues sería el delegado. Pero tenemos otro jefe más, que es la dependencia, porque aquí sería orgánica, y aquí dependencia funcional, cuando estemos haciendo funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, son funciones judiciales, la dependencia funcional de las unidades de policía judicial respecto a jueces, tribunales y ministerio fiscal. Esto hay que tenerlo muy clarísimo. En cada CAO provincia, el delegado o subdelegado del gobierno respectivo ejercerá el mando directo de las FSE, con sujeción a las directrices de los órganos mencionados en los apartados anteriores, sin perjuicio de la dependencia funcional de las unidades de policía judicial, respecto de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Bien, Misión: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y Ministro. Bien, un momento, aquí tenemos una pregunta. La Guardia Civil durante el estado de sitio, exclusivamente el Ministerio de Defensa. Fijar qué preguntas más sencillas. Vamos a ver las misiones generales. Aquí hay dos singulares, Policía Judicial y Formación. Ahora veremos por qué yo las considero singulares. Misión: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Bien, esta misión, normalmente en otros exámenes anteriores a 2020, solían confundirlas, que poner el examen, con las misiones de las Fuerzas Armadas. Hay que llevar cuidado, las cosas son las de las Fuerzas Armadas, que siempre nos ponían alguna de estas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, no de las Fuerzas Armadas. Cuidado, diferenciarlo de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué funciones desempeña. Mediante el desempeño de las siguientes funciones. A. Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias. Bien, no de cualquier autoridad, sino la autoridad tiene que estar ejerciendo su propia competencia, obviamente. Un alcalde no puede dar una instrucción sobre la persecución de delitos, que eso es
órganos judiciales. B. Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. C. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. D. Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. E. Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. F. Prevenir la comisión de actos delictivos. Bien, en la prevención de actos delictivos, lo digo esto porque más abajo hará esto de haberlo puesto singularmente, porque más abajo habrá una mención a este tipo de cosas. Actos delictivos estamos dentro de la seguridad ciudadana todavía, pero ya cuando empezamos a investigar, ya sí que son los jueces y tribunales, ya estamos investigando, ocurrió el hecho, el juez lo conoce, se le ha dicho y ahora investigamos. Entonces ya empezaríamos a hacer funciones de policía judicial. G. Funciones de policía judicial. Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito poniéndolos a disposición del juez o tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. H. Funciones de información. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia. Aquí, sin embargo, habla de seguridad pública. No nos dice ahora, como siempre, seguridad ciudadana, sino seguridad pública. Bueno, caprichos de la ley o del redactor de la ley puede ser. Y colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil. Bien, vamos a ver cómo separamos territorialmente la policía de la Guardia Civil y después en funciones concretas que se hacen en todo el territorio. Aquí es relacionado con el territorio y aquí es en todo el territorio. Por ejemplo, el tema del DNI, el de la policía en todo el territorio, aunque sea en un pueblo perdido que haya cuartel de la Guardia Civil. Distribución territorial de competencias. CNP. En las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el gobierno determine. Bien, ojo, esto fue pregunta. Establece esta ley que la distribución de competencias. No es cierto que el Cuerpo Nacional de Policía ejerza funciones comunes de ambos cuerpos en todos los núcleos urbanos. En todos los núcleos urbanos, no. Capitales de provincia y términos municipales y núcleos urbanos, o sea, esto es en todo lo que es el mapa de la población, del ayuntamiento, o solamente en el núcleo urbano. Por ejemplo, en Molina de Segura, estuve destinado a mi padre allí mucho tiempo, de guardia, pues en Molina de Seguro el núcleo urbano lo lleva la Policía Nacional, hay unos límites que bien marcados, y el resto, todo lo que es campo y caseríos y todo ese asunto, sería de la Guardia Civil. Por lo tanto, ojo con este asunto. No obstante, sus miembros podrán ejercer las funciones de investigación y las de coordinación de los datos a que se refieren los apartados G y H, funciones de policía judicial y de información, en todo el territorio nacional. Bien, por eso teníamos aquí la G y la H. Puede serlo la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, que ya sabemos que está la parte de el Policía Nacional, y luego están los inspectores y demás. Son escalas diferentes. Bien. Vale, ahora Guardia Civil. GC. Resto del territorio nacional y sumar territorial. Para el desempeño de sus competencias propias, podrá asimismo realizar las investigaciones procedentes en todo el territorio nacional, cuando ello fuere preciso. Bueno, vamos a hacer aquí también otra anotación. Todo el territorio nacional cuando fuese preciso. Y aquí es apartado G y H en todo el territorio nacional. Para distinguir bien una cuestión de la otra. ¿Bien?
Pero tenemos un requisito cuando alguien tiene que entrar en territorio del otro cuerpo. Caso de actuación fuera de su ámbito territorial, los miembros de cada cuerpo deberán dar cuenta al otro de las mismas. Vale. Ahora, ahí dice, deberán fuera de su ámbito de competencia. Estamos hablando de las competencias territoriales. Ahora dice, o sea, aquí hablaba de territorio nacional cuando fuese preciso, todo el territorio nacional, apartado de información e investigación, y ahora nos dice también, deberán actuar fuera de su ámbito de competencia. Vamos a ver que es una cuestión, es la cuestión de judicial. Efectivamente, aquí es judicial este primer apartado, y aquí dice, en casos excepcionales, cuando lo requiera la debida eficacia de su actuación. Imaginemos que se comete un delito en Murcia capital, que lo lleva la policía, y el autor, pues resulta que se encuentra en las Torres de... Bueno, voy a decir un pueblo que no haya en Ceutí, y en Ceutí está el individuo allí. Pues no tiene que andar con muchos permisos, sino que pues va y lo detiene allí, como es normal, ¿no? Ambos cuerpos, sin perjuicio de lo anterior, deberán actuar fuera de su ámbito competencial. Por mandato judicial o del Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, cuando lo requiera la debida eficacia en su actuación. En ambos supuestos deberán comunicarlo de inmediato al delegado o subdelegado del Gobierno, según proceda, y a los mandos con competencia territorial o material. Bien, hay que decírselo al subdelegado del gobierno normalmente, o delegado, como ya hemos explicado, y también a los mandos, al mando superior, digamos, pues no sé, el comisario de policía diría a su colega, oye, coronel o guardia civil, que mira, van 2 policías míos a tal sitio de tu demarcación, por esta cuestión de la debida eficacia. ¿Qué ocurre cuando hay un servicio que pueden estar los 2 cuerpos implicados o interesados? Delegado o subdelegado del Gobierno podrá ordenar la continuación de las actuaciones o el pase de las mismas al cuerpo competente. Es decir, en caso de esto de la debida actuación. El subdelegado, no, pues que lo lleve el del pueblo, el sargento del pueblo que lleva aquello, ¿no? O que pase al competente. Salvo, aquí sí que no pueden entrar los delegados ni subdelegados. Salvo cuando estuvieren actuando por mandato judicial o del Ministerio Fiscal. Bien, esto ya es una máxima para siempre, no hace falta ir repitiendo ni explicándolo más. Vamos a ver también otra situación extraordinaria del Ministerio respecto de funciones que tiene un cuerpo y las pasa el Ministerio al otro cuerpo. Ministerio del Interior. Podrá ordenar que cualesquiera de los cuerpos asuman, en zonas o núcleos determinados, todas o algunas de las funciones exclusivas asignadas al otro cuerpo al objeto de conseguir la óptima utilización de los medios disponibles y la racional distribución de efectivos. Bien, esto es darle un cheque en blanco al Ministerio del Interior para que cuando quiera pues haga lo que quiera, simplemente. En caso de conflicto de competencias entre un cuerpo y otro. Conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, se hará cargo del servicio. El cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones. Hasta que se resuelva lo procedente por el delegado o subdelegado del Gobierno o las instancias superiores del Ministerio del Interior, sin perjuicio de lo dispuesto para la CNP. Bueno, vamos a ver ahora material. ¿Qué cosas se hacen por uno y qué cosas se hacen por otro? Distribución material de competencias. A. Serán ejercidas por el CNP. A. La expedición del DNI y de los pasaportes. B. El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. C. Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. D. La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego.
En la investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. F. Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales sobre las leyes, bajo la superior dirección del Ministro del Interior. G. El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones. H. Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. Bien, B. Serán ejercidas por la GC. Vamos a ver, nos pone conforme la distribución del Cuerpo Nacional de Policía, control de entrada en territorio nacional de españoles. Aquí lo tenemos. Normalmente son extranjeros, no, pero también de los españoles. Por eso no han puesto extranjeros, que parecía muy obvio. Vamos a poner españoles, a ver qué contestan. Vamos a ver la Guardia Civil. B. Serán ejercidas por la GC. A. Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. B. El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando. C. La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas. Sí, ya veremos que en las urbanas está la policía local. D. La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. E. Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. F. La conducción interurbana de presos y detenidos. Bien, los detenidos lo conduce normalmente el cuerpo que ha hecho la detención, valga la redundancia. Pero hay veces que el detenido hay que llevarlo a Madrid, por ejemplo, en temas de audiencia nacional, terrorismo, hay que ir interurbana, es decir, de Vitoria a Madrid. Pues aunque sea de la policía, tiene que llevarlo la Guardia Civil. Conducción interurbana de presos y detenidos. Bien, y por último, aquellas otras. G. Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente. Bien, vemos que hay una pregunta para policía y 3 para nosotros. Aquí nos dice que lleva el resguardo fiscal del Estado, será ejercido por la Guardia Civil, aquí lo tenemos. El resguardo fiscal del Estado, actuaciones encaminadas a perseguir el contrabando, aquí también lo tenemos aquí. Y que la custodia de vías terrestres, costeras, fronteras, puertos, aeropuertos, centros de instalaciones que lo requieran. Tenemos aquí el delta. Bien. Ahora, en ambas dos, pues. Las FSE están obligadas a la cooperación recíproca en el desempeño de sus competencias respectivas. Dependencias del CNP y de la GC actuarán recíprocamente como oficinas para la recepción y tramitación de los documentos dirigidos a las autoridades de cualquiera de los dos institutos. Esto no suele ocurrir, porque si uno va a un cuartel de la Guardia Civil a decir que quiere sacarse el pasaporte, pues lo van a mandar a la policía. O van a la policía diciendo que quieren un permiso de armas, lo van a mandar a la Guardia Civil. Pero bueno, o sea que recepción y tramitación está muy bien decirlo aquí, pero a la hora de la verdad, pues no tenemos. Bueno, seguimos. Tabla 45. Distribución de competencias. Cuerpo Nacional de Policía. Guardia Civil. Territorial. Capitales de provincia y núcleos urbanos determinados. Funciones de policía judicial e información en todo el territorio nacional. Resto del territorio nacional y mar territorial. Investigaciones en todo el territorio si es necesario. Actuación fuera del ámbito territorial. Por mandato judicial o del Ministerio Fiscal. Casos excepcionales para eficacia en su actuación. Informar al delegado o subdelegado del Gobierno y a mandos competentes. Material. Expedición de DNI y pasaportes.
Control entrada / salida territorio. Leyes de extranjería, asilo, extradición. Vigilancia del juego. Delitos relacionados con drogas. Colaboración con policías extranjeras. Control seguridad privada. Leyes sobre armas y explosivos. Resguardo fiscal del Estado y contrabando. Vigilancia en vías interurbanas. Custodia de comunicaciones y fronteras. Conservación de naturaleza. Conducción interurbana de presos. Bien, esto de drogas, la Guardia Civil pues hace casi tanto más servicio que la policía. O sea, que aunque no nos lo adjudiquen a nosotros, pero eso también lo llevamos. Imaginaos sobre todo en los puertos, ¿no? Y en colaboración con las policías extranjeras, pues bueno, el tema de la ETA, cuando en su caso la colaboración con Francia prácticamente toda se hizo por la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene mucho personal desplegado en el extranjero en funciones también de seguridad ciudadana. Pues de seguridad ciudadana española, que interesa realizarla fuera. Cooperación y dependencias. Obligación de cooperación recíproca. Actuar como oficinas de recepción y tramitación de documentos. Bien. Ahora la ley hablaría de la policía y de la Guardia Civil. Nosotros de la policía lo que vimos ya fue arriba en otra sesión anterior. Vamos a ver entonces, vamos a introducir aquí también que sea un poco más largo, pero no, si no nos iba a salir muy corto la siguiente sesión. Concretamente, la Guardia Civil. Guardia Civil. Estructura. El cuerpo se estructura jerárquicamente según los diferentes empleos, de conformidad con su naturaleza militar. Régimen estatutario. Será el establecido en la presente ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar. Ministerio del Interior. Dispondrá todo lo concerniente a servicios de la GC relacionados con la seguridad ciudadana y demás competencias atribuidas por esta ley. Retribuciones. Destinos. Acuartelamientos y material. Ministro de Defensa. Dispondrá lo concerniente a régimen de ascensos y situaciones del personal. Las misiones de carácter militar que se encomienden a la GC. En todo caso, será competente para la imposición de la sanción de separación del servicio, a propuesta del de Interior. Bien, vamos a pasar esto aquí abajo. Los servicios en seguridad ciudadana, Ministerio del Interior. ¿Quién nos paga? El Ministerio del Interior. Destinos, porque defensa será el que nos ascienda a guardia o a suboficial o a oficial, o lo que sea, nos asciende. Ahora en la academia os ascenderá, pero os destinará defensa, o sea, interior. Os asciende defensa como personal militar, destina interior. Las situaciones de personal son, pues, está en excedencia, está de baja, o sea, reserva, jubilado, todas esas situaciones, como se refiere al personal, concretamente a personal, es defensa. Los cuarteles nos lo hace también el presupuesto del Ministerio del Interior. Cuando se dice, y a mí me chocaba mucho porque yo he vivido desde siempre en un cuartel de la Guardia Civil y el cuartel era de propiedad de la Guardia Civil. Y recordemos que la Guardia Civil no tiene personalidad jurídica, la tiene el Ministerio. Son acuartelamientos del Ministerio del Interior, o también se prefería llamar acuartelamientos del Estado. Y el material, uniformidad, pues el armamento, todo ese asunto. No, bueno, aquí hay conjuntamente quién lo dispone, pero el que nos paga las armas o los equipos especiales es defensa, o sea, perdón, interior. Y también recordamos en otros aspectos anteriores que respecto al tema de las faltas muy graves, pues la muy grave, una de ellas conllevaba la
la sanción de separación del servicio, que esta es echar a alguien del cuerpo, echarlo. Entonces, ¿quién fue la idea? ¿Quién fue el que nos ascendió, el que nos ingresó? Defensa. Pues para echarnos también defensa. Ya hemos hablado en algún otro sitio que siempre el ministro es el encargado de aplicar la sanción de separación del servicio, que es echar a alguien. En este caso, a propuesta del Ministerio del Interior, porque el expediente se hará por el comandante instructor o quien sea, dentro del cuerpo, ¿no? Y entonces el Interior, cuando tenga el expediente terminado y vea que el instructor solicita la sanción de separación de servicio, irá al ministro de Defensa. Ahora, conjuntamente entre ambos, no es que lo hagan los dos a la vez, sino que dispondrán. Conjuntamente. Dispondrán todo lo referente a la selección, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial. Bien, selección, formación y perfeccionamiento son una cuestión de enseñanza. Bueno, enseñanza. Lo llevan los dos. Luego ya, ¿qué tipo de armamento hay que llevar? Obviamente también los dos. ¿Y dónde vamos a estar? Despliegue territorial, los dos. Selección, formación y perfeccionamiento es un tema de, como decimos, de enseñanza. El armamento, qué tipo de armamento vamos a llevar, luego lo pagará Interior, claro. ¿Y dónde vamos a estar? También conjuntamente. Y conjuntamente propondrán, respecto al director general, serán los dos ministros los que propondrán el nombramiento del Propondrán al Gobierno el nombramiento del titular de la DGGC. Efectos disciplinarios, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, se regirá por su normativa específica. Cuando actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar o el personal de dicho cuerpo se integre en unidades militares. Resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí hay un pequeño error. Cuando actúe, vamos a quitar. Bueno, es una cuestión semántica. Cuando actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar, es decir, vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo mejor. Son cosas que van apareciendo pues sobre la marcha. Se regirá por su normativa específica. La específica de la Guardia Civil. Ahora, vamos a ponerlo bien. Mejor así. Es decir, en su condición de Instituto Armado de Naturaleza Militar, primero, normativa específica, las leyes que hay relacionadas con la Guardia Civil. Ahora, si estamos actuando en cumplimiento de misiones de carácter militar, la Guardia Civil, o el personal que se integre en unidades militares, pues será el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Vamos a repetirlo, queda aquí mucho mejor. Efectos disciplinarios, por su condición de instituto armado de naturaleza militar. Se regirá por su normativa específica. Cuando actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar o el personal de dicho cuerpo se integre en unidades militares, resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Miembros de la GC. No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Ni hacer peticiones colectivas. Individualmente podrán ejercer el derecho de petición en los términos establecidos en su legislación específica. Bien, esto quiere decir que, por supuesto, no se puede pertenecer, esa es la pregunta, es una correcta, la han copiado literal, y dice, no podrán pertenecer partidos políticos o sindicatos, ya lo sabemos.
Y el derecho de petición lo tiene todo el mundo, también nosotros, pero no colectivamente. Colectivamente, cuando, si yo tengo que hacer aquí en mi barrio una petición para que nos pongan una piscina al alcalde, enfrente de mi barrio, pues podemos los 300 vecinos firmar una petición entre todos, solamente con el DNI, pero pues, hay 300 firmas en el mismo documento. Nosotros no. Nosotros cada uno puede querer lo mismo. Había yo lo único que recuerdo fueron unos brigadas que se veían discriminados en temas de sueldo respecto a sus colegas del ejército. Entonces no se podía coger toda la brigada y en una instancia, no, cada uno, la instancia circulaba por ahí, la brigada lo copiaba y firmaba él. Por eso dice individualmente también el derecho de petición en los términos de su legislación específica, que existe legislación específica para la Guardia Civil. Aquí esto no sé si es bueno 79 o 80. Luego lo arreglaré. Cuestionario 79. Cuestionario 80. ¿Cuáles son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, FSE? El Cuerpo Nacional de Policía, CNP, y la Guardia Civil, GC. ¿Quién ejerce el mando superior de las FSE? El Ministro del Interior. ¿En qué situaciones la Guardia Civil depende del Ministro de Defensa? En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el gobierno le encomiendan, en tiempo de guerra y durante el estado de sitio. Bien, hay que tener también en cuenta que no habla del Ministerio de Defensa, no habla del Ministerio de Defensa, sino del Ministro de Defensa. ¿Cuál es la misión principal de las FSE? Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad ciudadana. ¿Qué funciones desempeñan las FSE en relación con las leyes y disposiciones generales? Deben velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. ¿Qué función tiene la Policía Judicial dentro de las FSE? Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, y ponerlos a disposición del juez o tribunal competente. ¿Cuál es la distribución territorial de competencias entre el CNP y la Guardia Civil? El CNP opera en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el gobierno determina. La Guardia Civil tiene competencia en el resto del territorio nacional y su mar territorial. ¿Qué sucede en caso de actuación fuera de su ámbito competencial por parte de los miembros de los cuerpos? En caso de actuación fuera de su ámbito competencial, los miembros de los cuerpos deben comunicarlo de inmediato al delegado o subdelegado del gobierno y a los mandos con competencia territorial o material. El delegado o subdelegado del gobierno puede ordenar la continuación de las actuaciones o el pase de las mismas al cuerpo competente, salvo cuando estén actuando por mandato judicial o del Ministerio Fiscal. ¿Quién puede ordenar que uno de los cuerpos asuma las funciones exclusivas asignadas al otro cuerpo en zonas o núcleos determinados? El Ministerio del Interior. ¿Cuáles son las competencias ejercidas por el CNP? Incluyen la expedición del Documento Nacional de Identidad, el control de entrada y salida del territorio nacional, la vigilancia de las disposiciones sobre extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración, entre otras. ¿Qué áreas son responsabilidad de la Guardia Civil? Es responsable del resguardo fiscal del Estado, la vigilancia del tráfico en vías públicas interurbanas, la custodia de vías de comunicación, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones de interés, así como la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, entre otras. ¿Qué obligaciones tienen los miembros de la Guardia Civil en relación con partidos políticos y sindicatos? No pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos.
¿Cuál es el límite para las peticiones colectivas de los miembros de la Guardia Civil? No pueden hacer peticiones colectivas, aunque individualmente pueden ejercer el derecho de petición según su legislación específica. ¿Quién ejerce el mando directo de las FSE en cada comunidad autónoma o provincia? El delegado o subdelegado del gobierno respectivo. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Estado de Interior? Bajo la autoridad inmediata del Ministro del Interior, ejerce el mando de las FSE y coordina la actuación de la Guardia Civil y la Policía, entre otras responsabilidades. ¿Qué autoridades pueden emitir órdenes para el desempeño de las funciones del FSE? Las autoridades pueden emitir órdenes para el desempeño de las funciones de las FSE en el ámbito de sus respectivas competencias. ¿En qué situaciones la Guardia Civil tiene consideración de fuerza armada? Solo en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomiendan de acuerdo con el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la función de las FSE en relación con la conservación y custodia de bienes en peligro? Deben auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. ¿En qué situaciones pueden actuar? Aquí, por cualquier causa, también podría ser preguntable, dice, situación de peligro en determinadas causas. Aquí dice, por cualquier causa. ¿En qué situaciones pueden actuar fuera de su ámbito competencial los miembros de las FSE? Pueden actuar fuera de su ámbito competencial por mandato judicial o del Ministerio Fiscal, o en casos excepcionales cuando lo requiera la debida eficacia en su actuación, siempre comunicándolo de inmediato a las autoridades correspondientes. ¿Quiénes dispondrán de todo lo relacionado con la selección, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial de las FSE? El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Bien, podría haber dicho más correctamente, no, con mayor corrección, conjuntamente. ¿En qué caso se aplica el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil? Cuando actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho cuerpo se integre en unidades militares. ¿Cuál es la competencia del Ministerio de Defensa en relación con la Guardia Civil? En el régimen de ascensos y situaciones del personal de la Guardia Civil, así como para las misiones de carácter militar que se le encomiendan. ¿Cuál es la función del Ministerio del Interior en relación con las FSE? Tiene la Administración General de la Seguridad Ciudadana y el mando superior de las FSE, además de ser responsable de las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países según tratados y acuerdos internacionales. ¿Cuáles son las competencias ejercidas por la Guardia Civil? Incluyen el resguardo fiscal del Estado, la vigilancia del tráfico en vías públicas interurbanas, la custodia de vías de comunicación, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones de interés, así como la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, entre otras. ¿En qué situaciones pueden actuar fuera de su ámbito competencial los miembros de las FSE? Por mandato judicial o del Ministerio Fiscal, o en casos excepcionales cuando lo requiera la debida eficacia en su actuación, siempre comunicándolo de inmediato a las autoridades correspondientes. Bien, yo creo que entre la lectura que hemos hecho, las explicaciones que se han dado y estos resúmenes finales, cada capítulo los podemos llevar muy bien echándole la hora o los 3/4 de hora correspondientes. Bien, seguiremos ahora con la policía de las comunidades autónomas. Estamos de vuelta inmediatamente.